Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a este programa de los días lunes, la batalla constituyente. Mire con quiénes estoy, con nuestro panelista de siempre, Gonzalo Ibáñez Santamaría. Usted sabe que él es abogado, él es doctor en Derecho, profesor, ha sido toda la vida de Derecho y además tuvo una trayectoria política importante. Y nuestro invitado de hoy es Germán Concha. Él también es abogado, es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, miembro del Colegio de Abogados y además durante un tiempo se desempeñó como investigador del Instituto Libertad y Desarrollo. Así es que bienvenidos a los dos, tenemos tema para conversar sin fin. Quisiera abrir con una pregunta. Este Catagate, todos estos millones que están apareciendo o que desaparecieron, digamos, para ponerlo en los términos que corresponden, ¿en qué se va a traducir todo esto? ¿En olvido y ya pasamos el chaparrón, como quien dice, llega el próximo tema y listo, esto queda bajo la alfombra, como ha pasado con tantas otras cosas en el país? ¿O hay alguna posibilidad de que este llamado, digamos, temporal político, asociándolo a la situación del país con los temporales que hay, tenga alguna trascendencia institucional, pueda pasar algo? ¿Cómo partamos con nuestro invitado? Si te parece bien, Gonzalo, ¿cómo lo ves esto tú, Germán? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Vanessa. Un saludo especial a ti y a Gonzalo. Un agrado estar en el programa. Eh, a ver, yo creo que esto es como todas las cosas que tienen que ver con los sistemas institucionales. Eh, Tú puedes generar herramientas para hacer cosas, pero las herramientas se tienen que usar. O sea, digamos, en términos simples, los sistemas institucionales pueden diseñar sistemas, valga la redundancia, para resolver problemas. Es decir, si alguien se produce una crisis o una autoridad se comporta como no es debido o hay denuncias que alguien está haciendo algo indebido, bueno, el sistema puede proveer herramientas, pero eso supone que las personas o las autoridades que a su vez tienen la capacidad de usar esa herramienta con el mecanismo de compensación de los sistemas de contrapeso, las usan. Por decirlo en términos simples, si tú tienes una situación que amerita ir a Contraloría, por ejemplo, pero nadie denuncia en Contraloría, o amerita ejercer atribuciones de la Cámara de Diputados, en fin, hablando en general, no estoy usando un ejemplo concreto, pero nadie hace eso. Al final no es un problema de la institucionalidad necesariamente, es un problema de que quienes tienen que hacer uso de ella no ejercen su facultad. Entonces, depende mucho por un lado de eso y depende de una segunda parte que me parece que es muy relevante, sobre todo por otras iniciativas de las que imagino que vamos a hablar en un rato más, que tiene que ver con la prensa. Una de las tareas de la prensa en todas sus plataformas, eh, históricamente la prensa se pensó como prensa escrita impresa, por decirlo de alguna manera. Hoy día tienes una prensa mucho más variada y la libertad de expresión y de prensa abarca mucho más ámbitos o muchas más plataformas o sistemas. Bueno, esa es la otra parte, porque esa es la tarea no estatal, por decirlo así, pero que tiene mucho que ver con lo público y que es clave para que estas cosas se investiguen, se revisen, es que exista libertad para opinar sobre ellas, libertad para revisarlas y libertad para expresar opinión, valga la redundancia, y obviamente que exista prensa que siga estos temas y que tenga los fueros que tiene que tener para poder hacer esta revisión. Claro, la conexión entre la libertad de expresión y, digamos, la fiscalización ciudadana que se transforma en esa presión que hace que las instituciones funcionen es fundamental. Tú, Gonzalo, muchas veces has hablado como de anomia, como que acá, de hecho, el problema es justamente el funcionamiento de la institucionalidad. ¿Cómo ves tú? Vamos a estar no sé, por un mes más hablando de cualquier cortina de humo que ya se nos olvidó, entonces ya se gastaron las lucas. Yo incluso pensaba
La gente, muchos nos sorprendimos de la sorpresa del gobierno cuando perdió en el plebiscito, porque ellos estaban seguros que iban a ganar. Y ahora, con toda la plata que veo que invirtieron, entiendo por qué estaban tan seguros. ¿Cómo lo ves tú esto, Gonzalo? Mira, yo creo que es bueno relacionar lo último que decía Germán con el tema de esta famosa comisión para prevenir la desinformación, ¿no? Y que en el fondo es una comisión para producir la desinformación, eh, porque son como las dos caras de la medalla. El actuar como lo hemos visto en estos famosos convenios, ¿no? Con estas fundaciones truchas, y por otra parte cómo evitar que eso acceda al conocimiento de la opinión pública, ¿no? Entonces, hay un doble manejo aquí con el cual nos tenemos que enfrentar. Por una parte, el mal uso, el despilfarro, ¿no? Prácticamente grosero de los fondos públicos, y por otra parte, el tapar frente a la opinión pública esos hechos, ¿no? Como si aquello fuera lo normal, ¿no? Y que por lo tanto no puede entrar a ser discutido por la opinión pública. Mira, yo creo que está quedando a la vista rasgos, pero muy importantes, muy fundamentales de lo que es un régimen socialista, para llamarlo en las palabras, digamos, que corresponde usar, ¿no? Eh, 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 Oía hace un momento, ayer también, esta intervención que tuvo nuestro invitado en el Libero, ¿no? En que hablaba de estos temas, ¿no? De los famosos derechos sociales, cómo se anuncian, se prometen, pero después no se cumplen porque no se producen los medios para hacerlos realidad, ¿no? Mm. Es toda una demagogia, un mundo de la palabra que a la vez se sostiene en una desinformación y después, por último, en un régimen de fuerza que impide cualquiera resistencia, ¿no? Esa ha sido como la secuencia de los regímenes socialistas y marxistas a lo largo de la historia, y es lo que de algún modo se está viendo ahora en Chile. Tal vez un poco ingenuo, ¿no? Propio de quienes ejercen el poder político en este momento en Chile, ¿no? Creer que las cosas salen por milagro. Y por eso que le falla toda la máquina, ¿no? Se les viene al suelo de un paraguaso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, no? Mira, eh, es difícil predecirlo. Es importante mantenerse en la estructura institucional del país, ¿no? Nosotros no somos quienes vamos a producir un nuevo estallido a propósito de todas estas cosas, ¿no? Sino que simplemente tratar de ordenarlo y de llegar a buen término en el tiempo que le falta a este gobierno para completarse, ¿no? Eh, y después ver cómo lo cambiamos. Pero, pero eh, eh, para la opinión pública, la verdad es que esto es un ingrediente que les va aumentando la impaciencia, ¿no? La angustia, ya se va haciendo claro cómo vamos entrando en un futuro cada vez más incierto en manos de esta gente, ¿no? Entonces, es ahí a donde nosotros tenemos que estar presentes a ver cómo hacemos equilibrio a esa angustia y cómo hacemos equilibrio a esa, digamos, el desplomamiento, el desplome de un gobierno como el que estamos viendo. Sí, ahí hay digamos, un link. Estos son problemas siempre hoy día cada vez más complejos, no interdisciplinarios. Eso requiere una mirada muy amplia, porque acá tenemos un problema no solamente de corrupción, acá tenemos un problema de falta de mérito, acá tenemos un problema de que la burocracia profesional fue reemplazada y ellos son los principales afectados en el caso Catagate, ¿no? Porque ellos fueron amenazados, ellos acusan haber sido amenazados, fueron reemplazados por gente que fue a hacer proselitismo político, que no tiene ningún mérito para resolver problemas de las personas y que ocupan los recursos bajo esa excusa. No nos olvidemos, mi querido Gonzalo, que Lenin prometía pan, paz y tierras. O sea, también lo prometía todo, y es lo mismo que promete la Agenda 2030, yo lo estoy estudiando y es una vergüenza, la verdad, porque para los 2030 este mundo va a ser un paraíso, y por mientras nos están quitando la soberanía en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. O sea, es impresionante lo que se está haciendo ahí. Pero cuando uno lee, Germán, que hoy día salió en el Mercurio, y esta es una muy tristísima noticia, la Universidad de Chile, según un estudio, el 40% de quienes se matriculan en educación superior
mi estimado telepensante, no se ha graduado al 8º año. Y estos jóvenes que no se gradúan son jóvenes que no están contribuyendo a su régimen previsional. Son jóvenes que salen a las calles, que tienen una frustración enorme con el mundo y que salen a las calles a destruirlo todo. Son los jóvenes que esencialmente votan por una extrema izquierda que no tiene mérito para resolver ningún problema. Entonces nosotros como que estamos, no sé cómo lo ves tú, yo le sumo este dato porque de alguna manera bueno, yo también soy profesora universitaria, no hay nada que me guste más que hacer clases, digamos, pero en un mundo en que el mérito se reduce a la igualdad de género, algo que se llama género, ¿no? Y que no tiene nada que ver con tus talentos, con tus virtudes, tus capacidades, tus desarrollos, estas nuevas generaciones están absolutamente perdidas. Imagínate, 40% de los jóvenes al 8º año no ha terminado su universidad. Esa gente es una carga para sus padres, es una carga para el Estado, es una carga en el futuro, viven frustrados. Y esto en este contexto del avance del socialismo que lo promete todo, ¿no es cierto? Les vamos a dar todos los derechos sociales, todo, aunque no haya cómo producir eso. ¿Cómo lo ves, Germán? ¿De a dónde podemos encontrar un poco si tú quieres, una recuperación de ese Chile de los famosos 30 años tan espantosos que vivimos con una democracia sólida y con gente talentosa y con mérito, talentosa y con mérito resolviendo problemas en el país? A ver, yo ahí distinguiría, yo creo que en lo que tiene que ver con la universidad, a lo que te refieres tú con la educación superior, digamos, creo, hay una demostración de un problema más general que tiene que ver con el rechazo a la idea de que existe mérito individual y que por lo tanto el rechazo a que existe responsabilidad individual. Y toda una lógica que tiene que ver, que va desde que por adscripciones específicas a grupos, a características, etcétera, tengo que tratarte conforme a eso y no conforme a tus capacidades y que prácticamente si destaco o no destaco alguna capacidad estoy ofendiendo. Eh, Eso llevado a que también lógicas de que no se puede reprobar, que los alumnos tienen que aprobar todos los ramos que cursan, que tú dices, bueno, pero no estoy haciendo ningún esfuerzo como sistema educativo superior de generar profesionales, personas que entiendan el rigor del conocimiento, el rigor profesional, la ciencia, eh, básicamente como esfuerzo de conocimiento y por lo tanto como un esfuerzo guiado, pero guiado no solo por el afán de saber, sino que también por un afán riguroso de saber de una manera correcta, de justificar, etcétera. Uno podría alargarse ahí, pero yo creo que el problema educacional que tiene Chile hoy día no es ese, siendo que ese es grave. Tenemos uno que es más grave, que es el problema de la educación básica, que es el problema de la educación escolar, por decirlo así, que lo graficó el último CIMSE después de la pandemia, que demostró que estamos en una situación desastrosa, pero que ahí tienes un terremoto de una característica muy superior al que tiene la universidad, no porque el de la universidad no importe, sino que porque el otro es más grave, porque es más general. O sea, cuando a ti te dicen, por ejemplo, que los alumnos de cuarto básico no saben leer en un porcentaje importante, tú dices, esto es muy grave, pero es muy grave en dos sentidos. Primero, en que hay un problema de educación, que aprendieron esos niños en cuarto básico, digamos, si no saben leer y escribir. Y segundo, cómo llegaron a cuarto básico. Porque se supone que una persona que no sabe leer y escribir no puede estar en cuarto básico. No puede, no es que tú digas, mira, le falta más o menos, no puede estar en cuarto básico. Entonces tienes un problema, no solo de que el sistema no enseña como debiera, a una gran cantidad de personas, según muestran los antecedentes, sino que además les miente sistemáticamente, porque les dice que llegaron a cuarto básico, después probablemente les va a decir que llegaron a octavo y después les va a decir que salieron. Todas estas cosas, si no tienes rigor de la exigencia de medir, piensa tú que había gente que decía que la solución frente al CINCE era eliminar el CINCE, porque era injusto, no consideraba no sé qué tipo de análisis no académicos o no de conocimiento, entonces hay que sacarlo. Cuando es la única prueba que tienes con serie larga, que te permite decir, entre otras cosas, que yo había oído, no soy experto en educación, pero había oído que la preocupación en Chile era que íbamos a tener un resultado muy malo en educación, en lectura, digamos, lenguaje, perdón. Y el resultado muy malo en lenguaje fue pésimo, pero en matemáticas es increíblemente malo. Entonces tú dices, ya,
Eso significa que de verdad tenemos un problema grueso. Hoy hay gente que decía a un exministro de Educación, el exministro Figueroa, que decía el otro día que él creía algo así como que aquí había que hacer un programa de recuperación casi de emergencia, porque hay gente que está diciendo que el problema llega hasta segundo medio y ya corregir una situación en segundo medio, tú requieres un esfuerzo muy grande con planes especiales, porque ya quiere decir que ahí hay personas cuya formación tiene falencias serias hacia atrás, digamos, en la estructuración basal del conocimiento de una persona. Eh, entonces, si ahí además tiene que los programas se han puesto, los esfuerzos de los gobiernos se han puesto en quién es el dueño de los colegios, en cómo aumenta el control del Estado sobre la educación, pero no cómo mejoras el conocimiento de la gente, entonces tu problema es mucho más grave. ¿Y para qué vamos a hablar de lo que es el analfabetismo funcional? Yo recuerdo que años atrás, años, yo estaba entrando a la universidad, pero se hizo famosa una prueba que le hicieron a profesionales eh, sobre comprensión lectora, pero no comprensión lectora de un libro, sino que comprensión de instrucciones. Es como que me acuerdo que era algo así, como que a ti te pasaran los ingredientes para preparar una mamadera, más la mamadera, el agua, etcétera, y una cartilla con instrucciones escritas para ver si tú eras capaz de traducir un texto en acciones tuyas siguiendo el texto. Y dicen que fue un desastre. Estábamos hablando de gente preparada, que era incapaz de seguir una cartilla de instrucciones. Entonces imagínate, eso al parecer, por lo que están dando las cifras ahora, solo ha empeorado. Y eso sí que es una situación crítica que el país deberá abordar fuerte, si no, le está haciendo un daño muy grande a la gente más joven en Chile, sobre todo a la gente más joven con menores oportunidades, pero además le están mintiendo, porque le están diciendo que le está yendo bien. Claro, absolutamente, y le generas expectativas. Ahora, el tema es que nosotros tenemos un señor Iseguirre que decía que la idea era bajar a los niños de los patines, porque ellos buscan igualar, la igualdad, la igualación. Y esto a mí me da la sensación, no sé Gonzalo, qué piensas tú, pero cuando yo veo que el gobierno se niega a darle la información a Estados Unidos, de gente que delinque en Estados Unidos, y nadie en Chile se pregunta, ¿y por qué se está negando el gobierno? ¿Y por qué no da la información? Cuando nosotros vemos en educación política deliberada para destruir los liceos emblemáticos, para destruir la capacidad que tenía la educación de ir enseñando, y ahora más encima lo único que les interesa es su ideología de género, que está bastante difícil que se pueda ir al colegio a aprender matemáticas si pasas por lo que tienen que pasar los niños hoy día en el colegio cuando les hacen estas pseudo clases magistrales de educación sexual, ¿no es cierto? Dejémoslo hasta ahí, porque imagínate cómo queda un niño después de ese estímulo, cómo se va a concentrar en un problema matemático si se lo llevo al plano del sexo, digamos, siendo así de chiquitito. O sea, hoy día lo que a mí me parece es que tenemos un gobierno que ha venido de cuando era bancada en el Congreso, todas sus gestiones eran pro crimen. Luego, cuando está en el gobierno, hace una serie de gestiones que son deliberadas para destruir la educación, ese es mi punto de vista, porque no veo otra cosa. Acá no hay un esfuerzo por mejorar algo. Por destruir la economía, la reforma tributaria destruye absolutamente la economía. Por no dar información y ahora tenemos el problema con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que en general, salvo personas que son como de extrema como yo, porque ya me pongo la etiqueta sola, ya no me queda otra, no nos estamos haciendo cargo de que aquí hay una decisión deliberada de llevar al país donde está, sino que decimos, no, mira, estos jóvenes son inexpertos, pero aquí hay una cartilla que si la leen muy bien y la saben traducir en acciones, de desmantelamiento del maldito neoliberalismo en el país. No sé cómo ves tú esto, Gonzalo. Mira, también lo relaciono con esta eh, intervención que hizo hace unos días Germán en el Liber, una columna, ¿no? Muy, muy interesante respecto de esta idea de que las soluciones deberían llover, ¿no? No hay que, pero no hay que, no sé si te acuerdas, Germán, de este texto que tú hiciste, ¿no? Las soluciones deberían llover, que no hay que esforzarse para producirlas y que si no llueven es por culpa de unos malvados a los cuales hay que apartar a como dé lugar, ¿no? Esa es la vieja tesis de Carlos Marx de que el mal está producido por la propiedad privada y por lo tanto suprimiendo la propiedad privada vamos a vivir en un mundo de fantasía, ¿no? Se acabaron los problemas.
en el fondo estamos viendo un poco eso, ¿no? El estallido de octubre del 2019 fue eso, ¿no? La idea de que había un grupo de gente mala que impedía que llovieran las soluciones y que esas soluciones para que se produjeran, simplemente había que abrirle el espacio, no había que producirlas, no había que generarlas, ¿no? Es decir, hay un desprecio al esfuerzo personal como el factor fundamental de progreso, ¿no? Yo creo que eso está detrás de la crisis de la educación, no es simplemente una mala racha, ¿no? Sino que hay un propósito deliberado de destruir la educación sobre la base de decirle a la gente de que no tiene que esforzarse, ¿no? No tiene que prepararse, no tiene que, digamos, hacer el esfuerzo de ser más para enfrentar la vida, ¿no? Esa es la base de la teoría socialista, ¿no? Y esa es la que se está proyectando sobre el país, con los nefastos efectos que eso produce. Pero tengámoslo presente, ¿no? Como decía Vanessa, hay una estrategia claramente a la vista, que no es pura casualidad, porque se va concatenando en distintos sectores de la vida social para producir esta situación de desarme moral y de desarme intelectual de las personas, ¿no? De que se conviertan en instrumentos dóciles de una cúpula de poder, ¿no? En eso estamos, digamos, inmersos, ¿no? Ese es el fondo del experimento a que se está siendo sometido el país en estos momentos, ¿no? Y por lo tanto lo que nos corresponde a nosotros es denunciarlo, ¿no? Y decirle a la gente que no se deje embaucar, especialmente a los jóvenes, ¿no? Que creer que en vez de estudiar mejor es salir a la calle, eso es un gravísimo error que le va a costar, pero carísimo. La lástima, mira, aquí también vamos a otro problema fundamental que es la destrucción y la desaparición de las familias en nuestro país, ¿no? Cuando esos niños crecen al margen de una figura paterna o materna, ¿no? Que los enrumba, al final se produce lo que estamos viendo, ¿no? Una juventud que sale disparada para cualquier lado, ¿no? La necesidad de reforzar la familia tal vez sea una de las consecuencias de una de las consecuencias que nosotros tenemos que extraer de la situación por la que estamos atravesando. Pero la familia también está siendo deconstruida con la autonomía progresiva, pues. Resulta que Así es. ahora para los que somos padres, yo no sé Germán tú, pero sé que Gonzalo y yo sí, sabemos que el peor momento de un joven es entre los 12 y los 16, 17. Ahí es cuando menos autonomía hay que dejarles. Ahí es cuando uno les enseña y dice, ah, ¿tú quieres libertad? Pues bien, demuéstrame que tú eres responsable. Porque mientras no me demuestres que eres responsable, no hay libertad. La libertad es consecuencia de la responsabilidad y no al revés. Y hoy día con la autonomía progresiva, ¿qué es lo que te dice el juez? ¿O cuál es la amenaza, digamos, que con eso tú más deconstruyes a una de la familia? No, pues yo voy a determinar si su hijo, al que el juez no conoce, no tiene capacidad psicológica, o sea, el juez no estudió psicología para evaluar a un joven. Esto es ideología pura y dura. Y yo voy a evaluar si su hijo, porque además la autonomía progresiva tiene solamente dos direcciones, movilizaciones políticas y liberación sexual, emancipación de esa índole. Entonces, no hay un joven que pueda decir yo quiero autonomía progresiva para no ir a la escuela y dedicarme a ser emprendedor. Como me chillaban mis hijos siempre, ¿para qué voy al colegio si yo quiero emprender y tener mi negocio? ¿Para qué voy, no? Y en ese momento había que estar encima y obligarlo. Entonces, el proceso de construcción es muy amplio y no parece haber una fuerza que resista a todo este desmantelamiento que es en todos los sentidos. El ataque a la libertad de expresión es clarísimo. Yo no sé si en eso se puede hacer algo. Bueno, yo ahí leí una serie hice una carta, ¿no es cierto?, al presidente diciéndole cuáles eran las atribuciones que a juicio de gente entendía, porque ese no es un análisis obviamente que puedo hacer yo así tan simple. Se habría excedido el presidente en la creación de esta comisión. Pero ¿cómo se resiste a todo esto? Porque en realidad lo que uno está viendo efectivamente, Germán, es que de todos lados cada día se cumple la ley de la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor. Bueno, nosotros como que cada día estamos peor. Sí, en cierta forma. Mira, a ver, yo te diría que en lo que dice relación más bien con lo que planteas tú en general,
yo insistiría en que uno de los temas claves es la vuelta sobre la responsabilidad individual. Aquí hay un tema de que estamos encontrando demasiados argumentos para que las personas no se hagan cargo de las consecuencias de sus actos. Entonces, falta, y eso creo que no es tanto institucional cuanto cultural y social, falta la consideración de que si yo reclamo libertad para hacer cosas, la consideración básica es que, bueno, entonces yo tengo que hacerme responsable de las consecuencias de esos actos. No puede establecerse un sistema en el cual yo tengo libertad a la hora de decidir, pero los actos pasan a ser como de otros o de la sociedad en su conjunto, entonces yo no me hago responsable por nada, digamos. Ahí está el ejemplo que tú, Vanessa, ponías al principio de los alumnos que se demoran 8 o 10 años en titularse, y más también. Entre otras cosas, tiene que ver con que nadie le exige que completen las carreras, digamos. Entonces ahí tienes un problema que es histórico y que el sistema educacional lo sabe. Es parecido a lo que te pasa en materia penal. Eh, Tú tienes aquí una suerte de tensión entre una tesis que se ha demostrado técnicamente que no es la más adecuada, que es simplemente subir penas, que tú dices, no, pero subamos las penas en la ley. Y la experiencia demuestra que lo que tú requieres no es que la pena suba en la ley, es que las penas se apliquen en los hechos. Tú no sacas nada con tener penas más duras, por decirlo de alguna manera, en la legislación, si las penas no se cumplen, es decir, si no tienes castigos efectivos, graduados a las distintas gravedades de los actos, obviamente, no se trata de castigar todo igual, sino que hay que castigar proporcionalmente a lo que ha ocurrido, pero que los castigos se apliquen. Entonces, si esa sensación tampoco existe de que yo puedo hacer ciertas cosas y esas cosas salen, como se dice vulgarmente, gratis, porque a nadie le importa, entonces lo que va a pasar es que la voy a seguir haciendo, digamos. Eso es como una consideración general. Y en lo que tú decías del tema de libertad de expresión, yo creo que efectivamente ahí es donde más le cabe a las personas defender, como decíamos al principio, un fuero que es fundamental. Eh, Probablemente los derechos más asociados a la condición propiamente humana tienen que ver con lo que se suele llamar los derechos de la conciencia, que parten por pensar, por ejercer conciencia o el juicio de la conciencia a partir de ello, por expresar lo que pienso, y concluyen en su esfera más exterior, por decirlo de alguna manera, con estas instituciones a las que llamamos medios de prensa. Pero ahí requieres que las personas, individualmente u organizadas, defiendan esas garantías de su libertad en lo más fundamental. Volvemos al inicial, si no existe prensa libre en sus distintas plataformas, este tipo de discusiones, las posiciones de quien no está de acuerdo, no se pueden divulgar. Y entonces lo que tienes es una sociedad que cree que todo está siendo perfecto simplemente porque no tiene información respecto de lo que realmente está ocurriendo. No por nada, en muchos de los países del totalitarismo marxista del siglo XX, los medios de prensa adquirían nombres como La Verdad, en esa línea, digamos, el diario se llamaba La Verdad o la cadena de noticias se llamaba La Información Verdadera o Lo Correcto, en fin, que es una manera de decirle a la gente, solo aquí obtiene la información correcta, toda la demás información es falsa, y eso es un daño muy grande, no solo a la libertad de la sociedad en términos generales, sino que a la capacidad de cada persona de pensar por sí misma y de tomar decisiones por sí misma, que mal, es una de las grandes batallas del mundo moderno en torno a la conciencia. Claro, ahí está el tema de transformar a todas estas generaciones en, como decía Foucault, los cuerpos dóciles. Gonzalo, tú usaste la palabra de la docilidad, porque cuando hablamos de conciencia o de pensar, sabemos que no podemos pensar sobre aquello para lo que no tenemos palabras. Es decir, si yo no tengo la palabra inflación y no entiendo el concepto inflación, no puedo pensar luego sobre el fenómeno. Entonces, ¿y yo cómo sé que existe la inflación? Bueno, porque me eduqué. ¿Y cómo entiendo lo que significa la inflación? Bueno, porque estudié. Entonces, el problema de estas nuevas generaciones es que luego es muy fácil que cedan estos derechos fundamentales de los que tú hablas, Germán, porque si no estás pensando y si no tienes conciencia, no aprecias en lo más mínimo que exista un derecho de esa índole. Y lo que al final se está haciendo con este ataque es, acordémonos, es exclusivamente a este tipo de canales, plataformas digitales. O sea, los medios tradicionales no desinformarían, lo cual es obviamente que otra pregunta que habría que plantearse. ¿Por qué a los medios tradicionales les dan un tratamiento distinto?
ellos nunca entonces incurren en este delito de la desinformación que estamos incurriendo nosotros ahora. Bueno, ese es el tema que yo veo detrás de de quitarle los patines a los niños, de destruir los liceos emblemáticos, de usar las salas de clases para el adoctrinamiento. Hoy día, ¿ustedes saben por qué el problema de la matemática? Freire, que es el gran ideólogo, inspirador de la revolución que estamos viviendo ahora, plantea que la matemática, por ejemplo, tiene que, eh, tiene que ser parte del activismo de la ideología marxista. Entonces, los problemas matemáticos, no importa si el niño lo sabe resolver o no en términos matemáticos, tienen que estar asociados a, por ejemplo, si un propietario que explota a sus trabajadores gana tanto y los trabajadores explotados con la plusvalía pierden tanto, da los mismos resultados. Lo que el joven tiene que aprender, y esto se está haciendo, es el asunto ideológico del problema. Y ese es uno de los motivos por los cuales tenemos los temas que tenemos ahora en matemáticas. Entonces, esto es una revolución muy desde abajo, muy desde adentro de la sociedad. Y el tema es que nos estamos dando cuenta ahora, estamos empezando a ver cómo lo hacemos para que esto no avance de esta manera, pero parece ser como un monstruo de mil cabezas, porque Mm. si la institucionalidad no funciona y si la gente que hoy día sí tiene conciencia no la activa, no la hace funcionar, no pone su voluntad, entonces el destino no se ve como con mucha luz al final del túnel, digamos, por usar la metáfora, el cliché. Gonzalo. Oye, mira, yo creo que es importante en esta situación volver a lo que está sucediendo con la educación, ¿no? O con la deseducación, porque uno entiende cuando advierte, concatena hechos, ¿no? Uno entiende lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Instituto Nacional. Es decir, que la misma juventud que está allá adentro no quiere ser educada, ¿no? En el fondo es una rebeldía, no contra el sistema político, sino contra el hecho de que eh, ella va a ser educada y contra eso se rebela, ¿no? Que le van a decir, le van a enseñar lo que son las cosas digamos, y cómo se forma la cabeza desde afuera, ¿no? Y no desde unas decisiones personales acerca de lo que yo quiero ser o no quiero ser. Ese, realmente es una situación, eh, yo diría hasta dramática lo que está pasando con nuestra educación, porque la juventud, la niñez, está siendo convencida de que no necesita educación y de que al tratar de educarla la están como arrojándola. Todo lo contrario, ¿no? La educación es fundamental para el ejercicio de la libertad. El que no sabe no es libre. Eh, pero eso es lo que ellos rechazan, ¿no? Ellos son la fuente de su propia sabiduría, ya lo saben todo, ¿no? El que se nos haya producido dentro de Chile una situación como esa es realmente muy alarmante, es lo que nos debe preocupar tal vez más, ¿no? Una juventud que no quiere ser formada porque cree que ya está formada o el principio de su formación es su propia voluntad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra educación? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros profesores? ¿Qué es lo que ha pasado con los establecimientos educacionales? Para que esto, de lo cual el Instituto Nacional es como, digamos, el ejemplo más llamativo, sin embargo, esté permeando hacia abajo, ¿no? Mira, este tema con el que Vanessa abrió, ¿no? De que el 40% de los estudiantes universitarios no termina su educación universitaria, no se recibe nunca, demuestra que hay algo de eso, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a recibir si ya soy todo lo que necesito ser, lo soy? No, ¿para qué me educo, no? Educar es una palabra que viene del latín educere, ¿no? Sacar desde adentro la potencialidad de una persona para, digamos, hacerlo capaz de enfrentar la vida. Pero aquí eso se rechaza, ¿no? Ya con lo que yo soy aquí ahora basta y sobra. Eh, el que eso se nos haya metido y eso esté en nuestra juventud es tal vez el riesgo más importante que enfrenta el país, ¿no? Y cómo le hacemos frente. Es muy importante saber, por ejemplo, de esa cifra de universitarios que no se reciben, a cuáles universidades ellos pertenecen, ¿no? Porque esto no hay que, digamos,
meter en el mismo saco a todos, ¿no? Yo creo que hay universidades que se preocupan de sacar adelante su gente y otras, por lo visto, que no tanto, ¿no? Es bueno saber cuál es cuál. Eh, yo no sé, Germán, ¿cómo lo ves tú con esta tesis que yo te oía el otro día, ¿no? De que estamos esperando que lluevan soluciones sin producirlas. O sea, yo creo, Gonzalo, que tú tienes razón en el sentido de que probablemente uno de los puntos más gruesos es que educarse supone no solo la disposición a aprender, sino que el reconocimiento de que no sé. Es la vuelta a Sócrates en el sentido, solo sé que nada sé, por lo tanto tengo que estudiar. Y por lo tanto tengo que acercarme a los maestros clásicos, los maestros de otras épocas que leo, pero también profesores que me enseñan. Entonces, lo que sea esta lógica de que la educación tiene que ser necesariamente horizontal y que por lo tanto los alumnos están en la misma posición que el profesor, desvirtúa la lógica de la educación misma. Si aquí hay alguien que está en posición de aprender y otro que está en posición de enseñar, lo que no significa que el alumno no tenga ningún derecho o que el profesor pueda hacer lo que quiera, pero significa que esto parte porque el alumno reconoce la posición que tiene. Y la posición que tiene es del que quiere aprender, y el que quiere aprender es el que no sabe. Y por lo tanto va a que alguien le explique. Y su deber principal es exigir que esa explicación sea lo mejor posible, lo más rigurosa posible, etcétera. Lo que pasa es que, de nuevo, yo pensaba mientras tú explicabas y decía, lo que estaba apuntando Gonzalo tiene conexión también con una cuestión de fondo, que es que el proceso de educación, de educarse y de educar a otro, es un proceso arduo. A ti te enseñan, pero tú tienes que poner de tu parte. Y por lo tanto es un proceso, diciéndolo en términos simples, que cansa. Y si tú tienes gente a la que le dices todo el día, no se canse, no se esfuerce, las cosas le van a caer gratis porque usted tiene un mérito tan grande que le van a llegar sola, entonces, ¿cómo le explicas después que en una tarea tan fundamental como formar su cabeza, bueno, y la manera en que piensa, etcétera, eso requiere alguien que le enseña y esa persona que quiere aprender dispuesta a recibir ese conocimiento. Y todo eso requiere esfuerzo, es arduo, cansa, no se logra por milagro, al revés, cuesta, etcétera. Entonces, tienes ahí una, digamos, un desafío mayor porque requieres cambiar un cierto discurso de fondo. Si la gente está haciendo lo que al final le dijiste que hiciera, si yo predico y le digo a toda la gente, no, siéntese porque las cosas le van a llover, porque se las merece, entonces, ¿por qué después tendría que esforzarse para hacer algo? Es que esa es la dignidad hasta que se haga costumbre. Miren, yo les voy a decir que hay algo que a mí me ha apasionado en la vida y es el tema de la educación. Y no solamente porque como madre de mis hijos era realmente, o sea, tuve que respetar que eran como germanos antiguos, que entonces la tradición oral antes que la escrita. Y tuve que aceptar que muchos años no leyeran ni hicieran tareas porque le costaba mucho la escritura. Sin embargo, mantuve la curiositas. Y hoy día son niños que se han leído todo el Capital de Marx, Kant, todo, ¿no? Pero como que necesitaban una madurez, ¿m? Iban más lento quizás que otros, y esa curiosidad la mantuve leyéndoles todos los días, todo lo que les pude leer, los diálogos de Sócrates, todas las cosas, ¿no? Entonces al final engancharon y con amor a el aprendizaje. O sea, son personas que no sienten tedio al aprender, son personas que les gusta aprender y estudiar, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío de fondo, es que esa curiosidad de la que hablaba Aristóteles, ¿no? Que es ese ánimo por saber. Y eso es lo que nosotros hemos apagado con este sistema educacional que de alguna manera solamente se instala en un cierto discurso de un deber, de repetir cierta, la memoria es sin duda una facultad importante, pero yo creo que acá, en términos macro, este Chile sin patines, y estos sin patines que hoy día nos gobiernan y que estamos viviendo lo que significa sin patines, porque ideología hay igual, cuando tú hablabas, Germán, del determinismo, en el fondo tú decías, bueno, no hay responsabilidad individual. Cuando no hay responsabilidad individual, hay una ideología. ¿Y cuál es la ideología? El determinismo. Y el determinismo es esencialmente marxista. La culpa la tiene la sociedad de que el criminal incurra en el delito. La culpa la tiene la sociedad de que el estudiante no estudie. Toda la culpa es externa. Entonces la responsabilidad se diluye y luego no hay absolutamente el individuo como tal, como agente moral desaparece. Nosotros hoy día, si lo piensan, estamos viviendo en el fondo el comienzo de un oscurantismo
cultural, como que fuese la Edad Media en sus peores momentos, digamos, a nivel masivo, con una población gigantesca, que va a estar, cuyo único norte es una nueva ideología que se ha instalado, al punto de que uno cuando hace clase en una universidad tiene que empezar a hablar en inclusivo y etcétera, etcétera, digamos. Eso es pura ideología. Entonces, yo veo, yo veo un Chile, digamos, que si es que no aparece de alguna manera una, una bandera moral profunda de que las nuevas generaciones les permita entender que efectivamente las soluciones no llueve como el café, digamos, en la canción de Juan Luis Guerra, ¿no es cierto? Sino que hay que trabajarlo, que son el resultado del esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ir asociado a un conocimiento. Si no, Chile va a estar sin patines, y ese sin patines no significa, como les digo, algo neutro. Eso significa abrazar una ideología que es esencialmente un oscurantismo marxista que no solamente está avanzando en Chile de forma muy radical. Este es un problema de todas las universidades del mundo, digamos, o sea, por lo menos del mundo occidental, cristiano occidental. Entonces se está imponiendo una ideología cuya matriz es el determinismo marxista. Eso no nos puede llevar a buen puerto, y más encima con una ciudadanía global que vamos a tener ahora gracias al maná que sí va a llevar del cielo, porque la Agenda 2030 la va a producir, y esa ciudadanía global te dice no tendrás nada, pero serás feliz porque te van a dar derechos sociales básicos con los cuales tú no necesitas tener nada, digamos, simplemente te van a atender. Entonces, el avance que se está produciendo y a través de este gobierno, a todo el desmantelamiento de lo que es la sociedad y lo que consideramos meritorio, lo que consideramos apreciable, valorable, está muy radicalizado. Germán, respecto de eso y aterrizando en las últimas situaciones que afectan a este gobierno sin patines, porque así es como le diría yo, y está dejando a Chile sin patines, ¿cómo ves tú que pueda seguir en el marco de un proceso de la redacción de una nueva constitución, un gobierno que al mismo tiempo enfrenta este tipo de problemas, que avanza políticas como la de la Comisión de Desinformación? Mientras tanto, tenemos un consejo lidiando con escribir una nueva constitución, y tenemos un país que, como ustedes dos están reconociendo, la gente hay anomia, o sea, la gente, yo no sé si una nueva constitución la van a respetar por ser nueva. ¿Cómo, cómo ves tú ese escenario? A ver, yo partiría por lo de la para la Desinformación, porque ahí también se muestra la misma lógica de cómo enfoco el problema, porque todos sabemos que incluso los errores más graves tienen que tener un fondo de verdad, porque si no, no se sostendrían. Si yo sostengo algo que no tiene, si yo afirmo, perdón, algo que no tiene ninguna conexión con la realidad, no se sostiene. Tengo que encontrarle alguna. Y yo creo que le han encontrado una, que es la preocupación por la utilización indebida de los medios de Internet para hacer algo que, a ver, Stalin, hay información de que Stalin era el campeón mundial en la desinformación en su momento, y que se preocupó de que la KGB destinara mucho tiempo y gente a hacerlo. Pasó más a la historia de Goebbels probablemente en el siglo XX en esa línea, pero Stalin obligó, digamos, decidió más bien que se hiciera una tarea muy importante en eso. Entonces tú dices, ya, aquí efectivamente corremos el riesgo de que los medios de Internet desinformen. Y entonces si eso se une, por ejemplo, a experiencias muy complejas como estas campañas que se hicieron hace años atrás en contra de las vacunas, vinculándolas al autismo a partir de estudios que después se probaron que eran falsos, que habían sido financiados para que dijeran una falsedad, etcétera, 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 que habían sido fraudulentos, en fin, y el efecto, lo que ha costado dar vuelta a eso y lo que ha impactado son los programas de salud pública. Entonces hay alguien que dice, controlemos. Y entonces, espérate, si lo que tú debieras hacer es decir, ¿qué es lo que yo debiera hacer? Eh, Tener conciencia de que a la sociedad le sirve el que haya una plataforma abierta que permite mucha circulación de información. Y eso es bueno, porque permite discutir, analizar, etcétera. ¿Qué es lo que yo debería hacer si quiero algo? Exigir que las cosas tengan nombre. Si tú me dijeras, ¿cuál es el problema que tú le ves a esto? Que hay demasiada cosa anónima. Tan simple como eso. Si tú cortas el anonimato, si las cosas tienen que tener firma, es distinto, porque entonces tengo responsabilidad individual de sujetos que dicen, mire, bajo mi norma, nombre, no bajo una serie de números, no, no, no.
bajo mi nombre, con firma, yo digo esto, y por lo tanto me hago responsable de lo que estoy diciendo. Y pongo la información con antecedentes, el que me la quiere discutir, que me la discuta. Que no es muy distinto de los que hacen los medios de prensa. Pero para eso no necesito crear una supercomisión que al final tiene una cara de censura que no se la puede, disfrazada de de un proyecto científico. Si además lo que uno, si mira más, lo que encuentra más grave es que esto se haga pasar por el Ministerio de Ciencia. Pues entonces tú estás diciendo, o sea, la censura que debiera estar en la lista de lo que no voy a hacer, ya, la censura, esto que no se debe hacer, lo voy a hacer. Y para disfrazarlo de algo que no es censura, entonces meto al Ministerio de Ciencia, que debiera ser el primero en decir, oiga, no, yo en esto no, si lo mío es conocimiento. Y precisamente el conocimiento se trata de cómo permito que las ideas discutan entre sí, se discutan, no como bloqueo para que algunas no funcionen. No funcionen porque a una autoridad que no sé quién la puso con características cuasi angélicas, digamos, divinas, de conocer cuál es el conocimiento correcto y el incorrecto de una vez y para siempre. Entonces, mi punto es que más allá del grave atentado a, a la libertad de la conciencia y a los derechos vinculados al pensamiento libre, que es pegarle a la libertad de prensa, a esa vinculación, más allá llama la atención el que se intente utilizar la ciencia como protección, como paraguas para defender esto. Y creo que muestra esta idea de que en vez de volver sobre los elementos básicos de la responsabilidad de las personas, lo que tú haces es validar, o lo que se intenta hacer es validar intervención estatal. Ahora, en el proceso constituyente, yo te diría que, a ver, se juntan varios riesgos, creo, que hay que administrar de la mejor manera posible. Uno es un cierto agotamiento. O sea, tú ya empiezas a tener en la sociedad una sensación que es razonablemente esperable. Tú no puedes tener digamos, el proceso, la regla base de la sociedad abierta toda la vida. O sea, no puede estar en discusión la regla con la cual convive, porque al final la gente se agota y dice, mire, saben que pongan cualquiera, pero pongan alguna. O sea, si hay uno de los elementos más notables, y hay varios en el pensamiento de Lenin respecto de cómo aplica el marxismo, eso, es entender que la revolución permanente no funciona. Tú en algún momento la tienes que estabilizar, tienes que ordenarla, tienes que hacer que funcione, para que la gente pueda vivir. Si lo otro no, la asamblea permanente, la revolución permanente solo funciona en los libros. O en algún ambiente controlado en que tú no tienes que rendir cuenta de nada. Claro, si yo soy el estudiante que no se gradúa nunca, al cual financian mis padres, claro, yo puedo estar en asamblea permanente, si no tengo horizonte más que la asamblea. Pero si tengo que vivir, digamos, y pagar arriendos, alimentar gente, etcétera, no me sirve la asamblea. Ese es un tema entonces, y eso es complejo porque tú no sabes en qué se traduce. La saturación se puede traducir en cualquier cosa. Eh, Nosotros ya tuvimos, a mi parecer, como país, digo, un beneficio muy grande, una suerte, valga la redundancia, o de intervención de la providencia, soy un creyente muy grande, y es que inmediatamente producía este inicio de revolución de octubre, no tuvieras un caudillo que se pudiera montar sobre ese proceso estilo Chávez. Y eso ayudó mucho a que tú no terminaras siendo Venezuela. No terminar haciendo la Venezuela chavista porque no hubo nadie que pudiera montarse. Entonces hay que tener cuidado con que esta suerte de cansancio, a dónde va. Porque es cierto, y aquí viene un segundo tema, la Constitución no resuelve todos los problemas, cierto. No convierte el mundo en mejor al día siguiente por obra de magia, cierto. Pero una mala Constitución hace mucho daño. Por lo tanto, el tema de tener una que funcione razonablemente bien, aunque no sea fantástica, pero que funcione razonablemente bien, pasa a ser una tarea muy fundamental. Y por eso hay que tener cuidado con las comparaciones. Eh, Hay gente que dice, lo que hizo el Consejo de Expertos o la Comisión de Expertos es muy bueno porque es mejor que lo que se rechazó en septiembre. De acuerdo, pero es como muy el desde, usando el lenguaje coloquial, porque lo que se rechazó en septiembre era muy malo. Entonces, cuando el mínimo era hacer algo que no fuera un desastre de la magnitud que era el de septiembre o el que se propuso al país en septiembre. Eh, pero también hay una comparación que es incorrecta, que es comparar con que nos vamos a sentar y de aquí va a salir la constitución fantástica del mundo de Peter Pan, digamos, en que va a quedar todo resuelto por obra de milagro, vamos a quedar todos felices.
Eh, si probablemente, si la tarea se hace bien, vamos a quedar todos relativamente descontentos, porque vas a terminar teniendo una regla en la que podemos convivir. Y eso significa que todos vamos a tener que decir, a mí me habría gustado, sí, a mí también, pero dentro de lo que funcionalmente puede ser, esto quedó razonablemente bien hecho. Y yo creo que ahí hay un desafío muy importante para la actual mayoría en la comisión, que es ese criterio razonable de mantener o de preocuparse de lo fundamental, entendiendo que hay cosas que no son fundamentales y que es mejor dejárselas al legislador. Hay un juego que en Chile se ha ido perdiendo, que tiene mucho que ver con una tendencia muy colectivista, que en Latinoamérica lamentablemente se la han comprado, no se la hemos comprado mucho, que es el sobreconstitucionalizar, que es el querer resolver todas las discusiones poniendo algo en la Constitución. Y a veces la solución es al revés, es precisamente, y en Latinoamérica sobre todo, desconstitucionalizar. Es decir, si aquí no tiene por qué haber una respuesta en la Constitución, esto no tiene por qué entrar en la Constitución, porque no da, o sea, cuando tú ves propuestas de que quieren poco menos que poner el Código Penal adentro de la Constitución, o reglas que tú dices, no puedo constitucionalizar sistemas que son contingentes. Es como que constitucionalizar a las reglas del tránsito, o como se hizo en Venezuela el salario mínimo. Así que no, pero sí, todo eso no tiene por qué estar en la Constitución. Es propio una discusión legal que viene después, a partir de un marco, evidentemente, pero que viene después y que dependerá de decisiones contingentes y de mayorías contingentes. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy grande y que es el desafío también de volver a entender que lo fundamental en la Constitución no es tanto el catálogo de derechos, es el sistema político. Si se inventaron para eso, su tradición más fuerte está ahí, en cómo compenso los poderes para que el país funcione, pero para que ningún poder se lleve el sistema hacia el lado de él. Esa es la arquitectura más central. Y ahí es donde me tengo que preocupar, porque de repente la oferta de derechos puede ser una especie de cortina de humo para cubrir lo otro. O sea, tú mirabas el proyecto rechazado en septiembre pasado, decía, claro, aquí hay un gigantesco ofertón de derechos que no se van a poder financiar, esto va a ser un desastre, van a ser herramientas de intervención en la vida privada brutales, ok, eso era gravísimo, pero lo más grave era el sistema político que te proponían, porque ahí corrías el riesgo de que se te produjera el efecto chavista, de que el que ganaba la primera elección la ganara todas, porque nunca más lo lograste sacar. Entonces tú tenías que decir, esa es la discusión más relevante, y eso es una discusión que requiere ingeniería fina, digamos, de detalle. Si nos logramos poner de acuerdo ahí y estructurar un diseño sensato, yo creo que tú tienes una buena oportunidad para decir, ya, cerremos este capítulo por lo menos y concentremos las fuerzas del país en lo que tiene que concentrarse, ya que hay muchas tareas pendientes. Entonces, Claro, yo creo que esa es la gran tarea de la Constitución ahora. sí, pues el problema es que desde que te meten perspectiva de género en adelante ya la cuestión está, porque la perspectiva de género atenta en contra del mérito, pero estas como son cosas impulsadas a nivel global, entonces, y que son como el discurso políticamente correcto hoy día de las élites que están alojadas en los organismos internacionales destruyendo la soberanía de los países, porque de la perspectiva de género nos vamos a la interseccionalidad jurídica, porque entonces el juez tiene que fallar con perspectiva de género, y eso ya te destruye la igualdad formal, el Estado de Derecho, es la deconstrucción absoluta, y esto está impulsado Agenda 2030, ONU, todos están en esta. Es la pelea que está dando la extrema derecha tan dura a la que yo pertenezco, digamos, porque ya hoy día no me queda otra, digamos, o sea, yo siempre he sido una persona bien de centro, la verdad, pero hoy día no te están dejando, cuando tú tienes claridad de lo que se está avanzando con la destrucción del Estado de Derecho, del concepto de igualdad ante la ley, a través de solamente un concepto, perspectiva de género. ¿Cómo le sacamos eso al mamotreto? ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo? Yo sé que leíste el mamotreto, te demoraste como 3 meses, pero lo Mira, tienes ahí al dedillo. A mí me da un poco lata leer el mamotreto, porque quiero leer lo que salga al final, porque ya he leído demasiadas constituciones y no soy abogado. Así que, no, no, sí, oye, el mamotreto, mira, respecto de lo que decía Germán, ¿no? Es cierto, hay una tendencia a constitucionalizarlo todo, ¿no? Y por eso estamos produciendo esto que tú llamas
mamotreto, pues no puede ser una constitución de 200 páginas, ¿no? Es una cosa de loco. Y la otra que tenía más de 400, la que se, digamos, perdió en septiembre, gracias a Dios. O sea, las constituciones tienen que ser un conjunto muy simple de principios, donde esté todo, pero a nivel de principios, ¿no? Y yo creo que hay ahí algunas cosas que si bien podemos decir que no corresponde que estén, hay otras sí que deben estar. Y respecto de lo que hemos conversado hoy día, la muy ajustada definición de lo que llaman el Estado social de derecho, ¿no? Porque a propósito de ese nombre, se nos están metiendo cada contrabando realmente impresionante y que es un engaño a la gente, ¿no? El decirle que le van a asegurar por disposición constitucional una vivienda, por ejemplo, o la salud, o las pensiones, o la educación, eso es una tremenda falsedad. O sea, pero lo que debe quedar en la Constitución es que el principio de progreso es el esfuerzo personal. De alguna manera eso hay que dejarlo establecido en la Constitución, de que nada lo puede reemplazar y que para que ese esfuerzo sea productivo es menester que la persona se forme, trabaje en su propia educación, etcétera. Esos son los desafíos constitucionales del momento actual. ¿Cómo dejo yo presente en la Constitución esos principios que son después fundamentales para el bienestar de toda la comunidad, ¿no? Yo creo que ese es el gran trabajo que tiene eh, el Consejo Constitucional, porque la comisión de expertos, de alguna manera me da la impresión de que se dejó llevar por este, digamos, idealismo, entre comillas, de creer que todo se soluciona en la Constitución y que no es menester después desarrollar ningún esfuerzo privado, ¿no? Eh, Hay en el anteproyecto de constitucionales eh, esa, esa idea de creer que en la Constitución lo vamos a solucionar todos, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, ese es el trabajo para nuestros constitucionalistas. Pero, entre tanto, nosotros tenemos que decirle a la gente de que no se deje engañar, ¿no? El Estado social de derecho que nos proponen es una, es una estafa, ¿no? Realmente es creer que nos vamos a solucionar todos los problemas escribiendo la Constitución. Así que en eso yo estoy muy de acuerdo con Germán, ¿no? La Constitución es un instrumento muy importante donde de alguna manera debe estar todo contenido, pero a nivel de principio y de ninguna manera irnos a reemplazar después lo que es propio de la ley, que es algo que puede ir cambiando de acuerdo a las circunstancias, siempre en consonancia con los principios, pero de acuerdo con las circunstancias. Sí, pues las visiones en pugna, Germán, tú en alguna de tus buenas columnas del libro también lo planteaste, es que la Constitución tiene por espíritu ponerle un freno a la ley. Entonces, claro, son las dos visiones en pugna. La colectivista, ¿no es cierto?, es que demos derecho y repartamos derecho, que en realidad es una estafa, como dice Gonzalo. Y la clásica republicana, digamos, de las democracias constitucionales que funcionan de alternancia del poder, etcétera, que lo que dice es la Constitución sirve para ponerle un límite a quienes nos gobiernan, que es un poco lo que uno hoy día invoca, que es la Constitución, frente a la agresión a la libertad de expresión que se está haciendo a través de la creación de esta comisión. O sea, yo tengo artículos en la Constitución que puedo esgrimir. Lamentablemente el Tribunal Constitucional hoy día no sirve mucho para fallar en pos de la legitimidad de ese recurso de protección inspirado en esos artículos que están siendo violados. Pero el punto al final es que debiéramos partir por ahí, y tú, Germán, lo has dicho muchas veces, también Gonzalo, digamos, cómo entendemos la Constitución y si vamos a entenderla como esta caja de repartija, entonces muy distinto, y repartija a partir de, no de lo que llueve, sino que de la redistribución, de la igualación, que eso es lo que esta gente busca, ¿no es cierto? Eso es muy distinto de una constitución entendida como un límite al poder. Y yo les digo una cosa, un par de conceptos, porque no podemos pensar sobre aquello para lo que no tenemos palabra. La igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva, la destrucción de la igualdad formal a través de la perspectiva de género. Les recomiendo a todos, mi estimado telepensante, usted también, para ir finalizando este excelente programa, que les agradezco, hayan estado acá tocamos temas muy profundos. Les recomiendo un documental que se titula What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Y de esa manera se entienda bien, de fondo, no hay una definición en la academia,
No hay una definición, excepto este señor ya cuando viaja a Sudáfrica, digamos, y habla en las tribus. Entonces, el nivel de construcción al que nosotros estamos expuestos lleva a que para entender el concepto de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y la interseccionalidad en la justicia, es decir, la destrucción de la justicia formal y de la igualdad formal, la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho como lo conocemos, tenemos que meternos en este otro lado. Porque lo que hay detrás de la perspectiva de género, que no creo que se la puedan sacar de encima, que además destruye la meritocracia, pues si cómo a mí entonces me van a llevar a un cargo en el poder público o en cualquier parte porque soy mujer. ¿Pero qué es una mujer hoy día además? Es una pregunta que nadie se atreve a responder porque es políticamente incorrecto. Entonces es una persona menstruante, como dicen en el Congreso ahora. Suena feo, pero a ese nivel estamos y estamos avanzando, por lo tanto, una deconstrucción muy fuerte. Yo cierro con esto anoche, soñé con la Constitución de 2005. Les prometo que soñé con la Constitución de 2005 porque como me siento muy agredida con la creación de la Comisión de Desinformación, dije, por lo menos tengo la Constitución del 2005. Y creo que ahí la comparación también hay que hacerla cuando salga la propuesta final con la Constitución que tenemos y tomar la decisión también a la vista de eso. Pero si tiene perspectiva de género, yo les digo al tiro que me gusta mi Estado de Derecho, me gusta la igualdad ante la ley, y eso no lo voy a transar porque creo que es un principio clave del funcionamiento de nuestra sociedad como la queremos. Así es que un abrazo, Germán, Gonzalo, gracias por esta tremenda participación en Esfera Pública. Gonzalo, tú sigues la próxima semana y Germán lo tendremos luego nuevamente. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias, Vanessa. Hasta la próxima.